Bienvenidos al universo de Street Fighter. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de uno de los personajes más icónicos de la franquicia, Ken Masters. Desde su primera aparición en el Street Fighter original hasta su última encarnación en Street Fighter VI, Ken se ha consolidado como uno de los personajes más conocidos y queridos de la comunidad de los juegos de lucha. Tenemos algunos datos ocultos sobre Ken Masters que te dejarán boquiabierto. Sin más preámbulos, permítanme darles la bienvenida a The Fighterverse. Uno de los misterios más intrigantes que rodean a Ken Masters es su nacionalidad. Aunque nació en Estados Unidos, en realidad solo es una cuarta parte angloamericano y 3/4 partes japonés, lo que se justifica porque su padre también nació en Estados Unidos, pero es medio japonés. Una idea errónea de los fans occidentales de Street Fighter es que la herencia japonesa de Ken fue un retcon para diluir su lado americano. En realidad, Ken siempre tuvo ascendencia japonesa, como demuestra el hecho de que su nombre se escribe en kanji en el folleto de Street Fighter y que Ken figure como japonés junto a Ryu y Retsu. En Street Fighter 2 se afirma que nació y creció en Japón y que es un cuarto americano, ya que su abuelo materno es estadounidense. Luego se trasladó a Estados Unidos para continuar su entrenamiento y que Estados Unidos es la nacionalidad de su madre. Manabu Takamure confirma que Ken representa al típico joven al que le gusta la cultura americana y quiere convertirse en americano. Y en todo sobre Street Fighter 3 los personajes, la primera frase bajo la sección de familia dice Nihon Susin, que traducido significa lugar de nacimiento. Otro dato sorprendente que quizás no conozcas sobre Ken Masters se basa en su fecha de nacimiento. El cumpleaños de Ken es un día especial para él, ya que cae en 14 de febrero, un día que se celebra en todo el mundo como San Valentín. Curiosamente, también comparte cumpleaños con otros dos personajes de Capcom, Kowlin, la mano derecha de Hill, y Natsuo Yuara, de la serie Escuela Rival. Si te fijas bien, en el siguiente dato oculto hay algo que se esconde en los fondos. El escenario de Ken en el popular juego de lucha Street Fighter Alpha 2 es conocido por incluir cameos de varios personajes de otras franquicias de Capcom, entre ellos, personajes de la serie Darkstalkers y Captain Commando, el protagonista del clásico videojuego del mismo nombre. La inclusión de estos personajes en el escenario de Ken añade una capa de profundidad y complejidad al juego, ya que los jugadores tienen la oportunidad de ver caras conocidas de otras franquicias populares. También crea una sensación de nostalgia para los jugadores que hayan crecido jugando a estos juegos, ya que pueden reconocer e interactuar con personajes que ya conocen y adoran. Además, estas apariciones también sirven como testimonio de la visión creativa y los esfuerzos de colaboración de Capcom como desarrollador de juegos. Al reunir a personajes de diferentes franquicias, crean una sensación de unidad y continuidad dentro de su universo de juegos, lo que ayuda a consolidar su posición como desarrollador de juegos líder en la industria. Hablando de los escenarios de sus personajes, si hay algo que nos encanta del escenario de Ken Masters en Street Fighter 2 es su icónico tema. Los fans de Street Fighter 2 habrán notado que el tema de Ken tiene cierto parecido con la canción Mighty Wings de la icónica película de 1986 Top Gun. Esta similitud ha sido señalada por muchos fans, e incluso la compositora de Street Fighter 2, Yoko Shimomura, lo reconoció en una entrevista. Sin embargo, Shimomura aclaró que, aunque había visto la película antes de componer el tema de Ken, no se propuso deliberadamente crear una canción que sonara como Mighty Wings. Curiosamente, se ha informado de que el tema de Ken estaba pensado originalmente para ser utilizado como tema de Guile. Esto tiene sentido, dado que Guile es miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Aunque los personajes de Top Gun son de la Fuerza Naval, forman parte del ejército estadounidense. Sin embargo, en algún momento del desarrollo del juego, se tomó la decisión de cambiar los temas, y el tema de Ken acabó usándose para el popular personaje de Street Fighter en su lugar. Independientemente de los orígenes del tema de Ken, se ha convertido en una parte muy querida de la franquicia Street Fighter, con fans de todo el mundo tarareando la pegadiza melodía mientras juegan. Su conexión con Top Gun no hace sino aumentar su atractivo, ya que los fans de la película pueden apreciar el guiño a la icónica banda sonora. También al seleccionar a Ken como oponente en Street Fighter 2, aparece en el mapa un marcador de localización de Detroit, Michigan, lo que sugiere que es de esa zona o tiene alguna conexión con ella.
En este dato oculto sobre Ken, lo más probable es que se le haya pasado por alto. En Street Fighter III, Second Impact, los jugadores que controlaban a Ken oían una frase familiar si conseguían derrotar a Sean, un joven luchador que idolatra a Ken. Ken le diría a Sean: debes derrotar a Ryu para tener una oportunidad. Esta frase es una clara referencia a la infame y ampliamente mal traducida frase de victoria de Ryu en Street Fighter II, en la que dice: debes derrotar a mi Shoryuken o Shenlong para tener una oportunidad. Los fans de la franquicia Street Fighter han debatido durante mucho tiempo el verdadero significado de la frase de Ryu, y algunos creen que se refería a un personaje jefe oculto e imbatible llamado Shenlong. El uso de esta frase por parte de Ken en Street Fighter III Second Impact es un ingenioso guiño a la historia de la serie y una divertida referencia al misterio que rodea a la frase original de Ryu. También subraya la relación entre Ken y Ryu, dos personajes emblemáticos de la franquicia que mantienen una larga rivalidad. Al utilizar la cita de Ryu, Ken está transmitiendo la sabiduría que ha adquirido en sus propias batallas con Ryu, y animando a Sean a seguir entrenando y mejorando si quiere tener alguna oportunidad contra Ryu, por extensión, contra los demás luchadores de Street Fighter. Una de las preguntas más intrigantes sobre Ken Masters tiene que ver con el color de su pelo rubio. Es fascinante saber que Ken, uno de los personajes más reconocibles de la franquicia Street Fighter, nació en realidad con el pelo moreno. Según la leyenda, la decisión de Ken de teñirse de rubio fue un acto de rebeldía contra sus padres, y se puede decir con seguridad que le gustó tanto el look que se quedó con él. Curiosamente, el hijo de Ken, Mel, también es rubio, pero parece que lo heredó de su madre. Es posible que el episodio del tinte de pelo de Ken tuviera implicaciones más profundas en su vida, incluida su decisión de entrenar con Gouken. Después de todo, su padre, el señor Masters, pudo haber visto el acto de rebeldía como una señal de que Ken necesitaba aprender disciplina y humildad. Y como sabemos, el entrenamiento con Gouken tuvo un profundo impacto en la vida de Ken, tanto en términos de sus habilidades en las artes marciales como de su crecimiento personal. La decisión de Ken de mantener su cabello rubio también podría verse como un reflejo de su personalidad. El pelo rubio tiene una connotación brillante y burbujeante, muy parecida a la personalidad contagiosa y enérgica de Ken. También sirve para diferenciarlo de su compañero Ryu, cuyo pelo oscuro refleja su naturaleza más seria e introspectiva. En general, es fascinante ver cómo el color del pelo de Ken no solo contribuye a su aspecto icónico, sino que también aporta información sobre su carácter y su trayectoria personal. Según la saga, Violent Ken está obsesionado con el poder, ya que todas sus citas ganadoras parecen centrarse en esta obsesión. Su personalidad es algo similar a la de otros personajes, como Evil Ryu y Decapre. Es bueno señalar que la fuente del poder de Ken el Violento se basa en el poder psíquico. Esto se basa en el control mental que Vega tenía sobre Ken. Un error común sobre el origen de los poderes de Violent Ken es que se originan en el poder Orochi, una energía de poder ficticia de la serie The King of Fighters de SNK. Esto se debe probablemente a las llamas moradas del Shoryuken de Violent Ken, similares a las que aparecen bajo la influencia del motín de la sangre, y al pilar de calavera que aparece al final del Shimbu Mesatsu, que también es un elemento que aparece en algunos usuarios del poder Orochi como Rugal, Mature y Vice. Su comportamiento agresivo y salvaje también recuerda a Orochi Yori, su homólogo de SNK en la serie SNK vs Capcom. Se dice que la fuente de poder de Evil Ryu proviene del Satsui no Ado, una fuerza basada en la energía oscura que se describe como la que lleva al extremo el espíritu de matar al oponente y lo transforma en un poder físico. Es importante señalar que, aunque Ryu nunca mostró signos de la influencia del Satsui no Ado tras los acontecimientos de la serie Street Fighter IV, varios juegos presentan una hipotética versión de Ryu que ha abrazado el poder, voluntariamente o no, convirtiéndose en Evil Ryu en el proceso. Además, en otros medios se le representa a menudo sucumbiendo temporalmente al Satsui no Ado. El diseño y la historia de Violent Ken están fuertemente influenciados por la aparición de Ken en Street Fighter II. The Animated Movie, donde Vega le lavó el cerebro. Fue diseñado para ser el contraste de cómo sería normalmente, ansioso de poder al igual que Evil Ryu, y no tener empatía por los demás, incluso para los que le importan. Durante Street Fighter II, The Animated Movie, capturan a Ken,
le lavan el cerebro y lo envían a luchar contra Ryu, manteniéndolos preocupados mientras Vega sigue la pista de Gail. Cuando Ryu deshace el lavado de cerebro, Vega intenta usar su Psycho Power en Ken antes de volver su atención a Ryu, que se defiende de Vega, inicialmente con poco éxito. Afortunadamente, Ken utiliza las enseñanzas de su maestro para reparar su cuerpo y se une a la lucha. Es muy importante señalar esto. En el manga de Street Fighter 2, esta es la primera aparición de un Ken con lavado de cerebro, violento, anterior a Street Fighter 2, The Animated Movie. Sin embargo, esta encarnación de Ken no está bajo el control de Psycho Power. ¿Cuál es la historia de Violent Ken en Street Fighter y en SNK vs. Capcom, SVC Chaos? En Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, Vega toma el control de Ken con Psycho Power y lo convierte en Violent Ken. Tras acribillar a numerosos oponentes en el torneo, se enfrenta a Vega y lo derrota. Tras vencerle, Ken recupera el control sobre sí mismo y, mientras se marcha en su barco, reflexiona para sí mismo que nunca seguirá el mismo camino que Ryu, pero espera verle al final del mismo. En uno de los crossovers más increíbles de Violent Ken, SNK vs. Capcom, SVC Chaos. En SVC Chaos, Ken estaba siendo controlado por Chadaloo con Psycho Power. Cayó fácilmente bajo su influencia debido a que su mente se debilitó cuando empezó a sentir celos e impaciencia por convertirse en un mejor luchador como Ryu, que le estaba superando. Ahora, lleno de odio, el Violent Ken mejorado con Psycho Power busca a su rival para determinar cuál de los dos es el más fuerte, y sus llamas adquieren un color púrpura. Sin embargo, cuando vio la diadema roja que le dio a Ryu, Ken volvió a su forma normal. El Ken Nomo, mientras lucha contra su forma violenta en el caos de SVC, se pregunta si en el fondo desea esto. El Ken violento es un subjefe en el juego, y el séptimo combate puede ser contra él o contra Orochi Yori. Tanto el final de Ken como el de Violent Ken son prácticamente iguales. Sin embargo, al principio del final de Violent Ken, tras la última batalla, el poder maligno que asolaba a Ken perdió su control sobre él, devolviéndole a la normalidad. Sin embargo, después de volver a casa, Ken ya no recuerda lo que le ocurrió, ni lo que había hecho durante la duración de su historia en el modo arcade, y a partir de ahí se desarrolla el resto del final de Ken. En su estilo de lucha, Violent Ken lucha utilizando el arte sin nombre Ansatsuken. Debido a su estado, Violent Ken es una versión más despiadada, agresiva, valiente, atrevida, intrépida y despiadada de Ken. Su estilo Ansatsuken utiliza llamas moradas en lugar de llamas normales en su Shoryuken, una característica de los Gedaukens y Shoryukens de Akume en la serie Marvel vs. Capcom, y un pilar de energía mortal aparece al final de su movimiento Exceed, una característica de los DM de Rugal en The King of Fighters. Parece hablar con una voz tranquila y siniestra que combina con gritos incoherentes similares a los de Orochi Yori. JP, el veterano pero robusto contendiente de Street Fighter VI. Con una edad distinguida y un físico poderoso, JP llama la atención en el campo de batalla. Con su atuendo característico, JP luce un llamativo conjunto de pantalones de vestir naranja vibrante y chaleco a juego. Completa el look una camisa de manga corta con volantes adornada con una cautivadora gema azul en el corazón. Inspirado por su representación en las historias de Sherlock Holmes, surgió el concepto de un luchador de Bartizu, aunque erróneamente denominado Baritsu en las narraciones. Inspirándose en las adaptaciones dramáticas de las aventuras de Holmes, el equipo creativo de Street Fighter VI imaginó un personaje que blandía hábilmente un bastón como arma principal. JP sigue envuelto en el misterio, y poco se sabe sobre su verdadera identidad y su relación con la enigmática organización Amnesia. Desvelando una red de conexiones, se revela que JP comparte un peculiar vínculo con el difunto líder de Chadaloo, M. Bison. Actuando bajo diversos alias, JP asume el papel de un astuto hombre de negocios, adoptando nombres como Johan Petrovich, un personaje ruso, o Jean Philippe, un disfraz francés, siempre acompañado del enigmático acrónimo JP. Con un don para orquestar el caos, JP maniobra a través de distintas organizaciones y encabeza proyectos de infraestructuras en varios países. Probablemente te estés preguntando qué es la organización Amnesia. Dentro de la apasionante narrativa de Street Fighter VI, surge una organización clandestina, conocida como Amnesia.
Liderado de forma encubierta por JP, este grupo se disfraza de activistas que luchan por la auténtica libertad y la igualdad de acceso a la información. Sin embargo, bajo su fachada se esconde una agenda más oscura: desmantelar los pilares de la explotación capitalista atacando a figuras influyentes. Empecemos por el primer cómic de Street Fighter VI. En el primer capítulo de nuestra cautivadora historia, JP se encuentra con Ken y su fiel ayudante, Kalima, en medio de la bulliciosa arena de torneos de lucha de artes marciales de Neisal. Impresionado por el excepcional escenario de JP, Ken le hace un cumplido, reconociendo su notable logro de mezclar las antiguas tradiciones de Neisal con la tecnología punta dentro de una innovadora nación informática. Mientras se preparan para abandonar la arena, Kalima revela algunas preocupaciones sobre el torneo. Parece que no todo el mundo en Neisal comparte el mismo entusiasmo por el evento. JP explica con calma que se están produciendo manifestaciones políticas en las que los manifestantes expresan su descontento por las políticas del gobierno. Mostrando un lado compasivo, JP sugiere inmediatamente a Kalima que se pongan en contacto con las fuerzas de seguridad y organizan una ruta alternativa para garantizar la seguridad de todos los implicados, evitando cualquier posible enfrentamiento o interrupción causada por las protestas. A medida que avanza el capítulo 2, JP se muestra cada vez más preocupado por la inexplicable ausencia de Ken Masters, un compañero cercano. Decidido a seguir adelante, JP habla con Kalima en busca de información sobre el paradero de Ken. A pesar de la incertidumbre, JP decide seguir adelante con la rueda de prensa programada, entendiendo que después podrán ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad para investigar la misteriosa desaparición de Ken. En medio de la expectación de la rueda de prensa, se produce una interrupción inesperada. Un grito ahogado colectivo llena la sala cuando un grupo de activistas, bajo el nombre de Amnesia, intercepta hábilmente la transmisión, conmocionando a toda la audiencia, incluido JP. El mensaje implica que Ken Masters tiene conexiones con una red terrorista, lo que provoca incredulidad y confusión entre la multitud. En medio del caos y la creciente tensión, la atención de JP se centra en Kalima y otro individuo, que sutilmente salen de la arena. Esta observación suscita preguntas en la mente de JP, que se suman al ya desconcertante giro de los acontecimientos. El capítulo 3 comienza con JP dirigiéndose a Luke y a sus colegas, reconociendo la ausencia continuada de Ken. A pesar de la incertidumbre que rodea el paradero de Ken, JP hace hincapié en que salvaguardar a la gente de Neisal sigue siendo su máxima prioridad. JP admite incertidumbre sobre la veracidad de la información filtrada por Amnesia, reconociendo su potencial para proporcionar un pretexto para la intervención extranjera. Para evitar una crisis internacional, el gobierno de Neisal emitió 2 comunicados confirmando que el torneo se celebrará al día siguiente e implicando a Ken Masters en la asociación con el grupo terrorista. Luke da un paso al frente y se ofrece a formar un equipo de 3 personas para localizar y recuperar a Ken. Sin embargo, la preocupación persiste en la expresión de Luke a medida que el peso de la situación se asienta sobre ellos. Más tarde, JP se encuentra con Ken y le revela el elaborado plan ideado para incriminar al renombrado campeón. Disfrutando del momento, JP revela el secuestro del hijo de Ken, Mel. Al devolverle el teléfono a Ken, JP le presenta un cruel ultimátum. Si Ken activa los drones modificados, Mel se salvará, aunque puede que se pierdan vidas inocentes. Al negarse a cooperar, Ken se entera de que hay un dron preparado bajo la silla de Mel, listo para detonar si Ken se resiste. En un conmovedor discurso, JP expone la falacia de adorar el nacionalismo, la riqueza y los lazos humanos a lo largo de la historia. Sus palabras se hacen eco de la noción de que incluso las creencias más preciadas pueden transformar a los vecinos en enemigos. JP cuestiona la validez del amor como una mera invención que tanto salva como aprisiona a las personas, y pone en tela de juicio la propia naturaleza de la bondad como una construcción que puede provocar la destrucción. Firmemente convencido de la rectitud de su causa, JP afirma que justificarán su propia narrativa. Después, se marcha y le dice a Ken que espera que tome la decisión correcta. El capítulo 4 se desarrolla cuando JP llega temprano a Mount Vashel y entabla una conversación con un oficial sobre el torneo. Más tarde, JP descubre la decepcionante noticia de que Mao Masters ha conseguido escapar, dejando desocupado el asiento VIP reservado para él. Sin inmutarse,
JP procede a dirigirse al público en la arena, destacando la rica historia del legendario reino de Neysal y el creciente reconocimiento mundial de sus antiguas tradiciones. Tras declarar oficialmente inaugurado el torneo, JP anuncia un combate de exhibición como primera prueba. Se produce un enfrentamiento entre Ken y JP, en el que Luke intenta intervenir. JP se burla de Ken, expresando su decepción mientras insinúa que Mel está bajo su custodia. La ira de Ken se intensifica, dando lugar a un tenso intercambio. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Kalima se enfrenta a JP, haciéndole responsable de la interrupción de las tradiciones y ceremonias sagradas de Neysal. En un intento desesperado por detener a JP, Kalima blande una daga, pero JP la desarma rápidamente y la hiere de muerte. JP revela su gran plan para asegurar la rentabilidad de Neysal, utilizando a un campeón caído convertido en terrorista enfrentado a un joven agente de mantenimiento de la paz como apuesta fundamental. Con una certeza escalofriante, JP proclama que la existencia de Neysal depende de la explotación de la historia, la tradición, la cultura y las ceremonias sagradas como mero contenido, hasta que pierdan su atractivo a los ojos del mundo. Advierte a Kalima de que desviarse de este camino acarrearía consecuencias nefastas, poniendo fin a todo aquello por lo que han trabajado. A medida que se prepara el escenario para los emocionantes acontecimientos que se avecinan, las siniestras intenciones y las tácticas manipuladoras de JP se hacen cada vez más evidentes. ¿Cuál es tu detalle oculto favorito de Ken Masters? Como siempre, agradecemos su apoyo y su audiencia. Si te ha gustado este video, por favor, dale un pulgar hacia arriba y compártelo con tus compañeros fans de Street Fighter. Gracias por ver, este ha sido su anfitrión, bienvenido al centro del escenario.